En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espinas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que dijo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo
escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán y en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón en este lugar. Amén. Bueno, pues vamos a reflexionar en esta tarde sobre lo que ha leído José. Sabéis, Buda, el budismo en cierta medida está de moda, dijo: yo reflexiono sobre la verdad y os la enseño. Él se consideraba como un maestro de la verdad. Mahoma se consideraba profeta y él decía: yo señalo hacia la verdad, apunto hacia la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Qué gran diferencia, ¿verdad? Yo reflexiono sobre la verdad, yo enseño la verdad, yo os indico cuál es la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús hablaba con mucha autoridad. Era un hombre, aparentemente como los demás, pero era Dios encarnado. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida, el que coma de él no morirá, porque el pan, yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Jesús utilizó en muchas ocasiones muy significativas esta forma de hablar: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar en la resurrección. A mí me gustaría hablaros hoy de las credenciales de Jesús. Este texto, que no es nada fácil, es un texto que nos habla de las credenciales de Jesús. Cuando alguien quiere presentarse, cuando alguien quiere pedir un préstamo, por ejemplo, o vender un producto, ofrecer la distribución de los productos de su empresa, tiene que acreditarse, tiene que presentar sus credenciales, tiene que inspirar confianza en aquellos a los que se presenta, en aquellos a los que quiere vender, proponer, contratar o lo que sea lo que se propone. Jesús en este texto nos presenta sus credenciales. ¿Os habéis fijado que la palabra credencial tiene que ver con el crédito? La persona está presentando evidencias, ya sean títulos, certificados, avales, del tipo que sea. La persona presenta evidencias que deben ser creídas. De ahí viene el significado de la palabra credencial, ¿no? La persona se acredita, se presenta, demuestra, porque necesita y quiere ser creído. Jesús es absolutamente digno de confianza. En un sentido, él no necesitaría presentar ninguna credencial, porque él sí es absolutamente digno de confianza. Qué difícil es encontrar personas así. No las hallas, ¿verdad? En algún momento u otro todos fallamos. En algún momento u otro todos hemos sido indignos de confianza. Y las personas no han podido confiar en aquello que dijimos, en aquello que prometimos, en aquello que deberíamos ser. Pero Jesús, en contraste con todos nosotros, pecadores, falibles, débiles, humanos,
Jesús, en contraste con todos nosotros, Él sí es absolutamente digno de confianza. Y la primera credencial que encontramos aquí tiene que ver cuando los fariseos cuestionan que sus discípulos están actuando mal, porque resulta que tienen hambre y al pasar por los campos de espigas, de cereales, empiezan a comer lo que podían arrancar con sus manos, ¿no? Estaban intentando sacar el grano. Mira que es difícil, ¿verdad? Es mucho más fácil comerse un trozo de pan que ir por los sembrados, coger las espigas, empezar a quitarles todo lo que sobra, toda la piel, todos los pinchos, todo lo que molesta, las cáscaras, y comer ese a veces minúsculo trocito de cereal, ese granito de trigo, de cebada, de lo que sea. Entonces se pusieron con sus discípulos, los criticaron. Estaban haciendo lo que no era lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús entonces les pone dos ejemplos. Dice, ¿no oísteis lo que hizo David? Porque el ejemplo que les pone es que cuando el ser humano está pasando por una situación de necesidad, en ciertas ocasiones es lícito saltarse las reglas, las normas. ¿Por qué? Porque la necesidad, cuando una persona está a punto de morir, imaginaos que una situación límite, ¿no? Una persona que está a punto de morir, ha atravesado un largo desierto y por fin llega a un pequeño oasis en el que encuentra algo de comida, algo de fruto en las palmeras y en las plantas que crecen en aquel oasis, pero no son suyas. Entonces el dilema que se le plantea es, si cojo lo que no es mío para comer, estoy pecando, estoy robando, estoy cogiendo lo que no es mío, pero si no lo hago me moriré. Entonces Jesús está poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento en el que sucedía algo así. Estaba David con sus hombres muertos de hambre y llegaron al templo y David le pidió al sumo sacerdote, al sacerdote de Enor, que le diera de comer aquello que estaba reservado solo para los sacerdotes. Y les pareció bien saltarse la norma. Y Jesús lo aprueba. Dice, era más importante salvar de la gran necesidad de comida que tenían esos hombres que no seguir a pies juntillas las normas que regían el uso de aquellos panes de usos sagrados reservados solo para los sacerdotes, los panes de la proposición. Entonces el segundo ejemplo que pone Jesús en el versículo 5 dice, ¿no os habéis fijado, como no habéis leído en la ley, que los sacerdotes, podríamos decir también los pastores, ¿no? El domingo no es el día de reposo para los pastores, ¿no? Lo dice un pastor ya con cierta veteranía. Realmente Jesús conocía bien esta situación, dice, ¿no lo habéis leído? Los sacerdotes tienen que trabajar el día de reposo, es su misión, es su función. Y no están haciendo mal, aunque rompan las normas del día de reposo y hagan lo que a otros les está prohibido hacer. Así que Jesús, con estos dos ejemplos, desmonta toda esa comedia que estaban montando los fariseos contra sus discípulos. Y entonces les dice dos cosas muy importantes. La primera es, os digo que hay uno mayor que el templo aquí. Jesús está presentando sus credenciales. La primera de las credenciales es que Jesús es mayor que el templo. Y el segundo principio que dice Jesús es sumamente importante. Si supieseis, si entendieseis lo que significa esta palabra de Dios, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces no condenaríais a los inocentes. ¿Cuántas personas que han roto normas van a ser alabadas por el Señor porque lo han hecho movidos por este principio? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Verdad? Está comparando aquí lo que es el ritual externo de sacrificios en el templo con el vivir lleno de amor y misericordia para ayudar a los que te necesitan. Y Jesús dice, misericordia quiero. Hay personas que piensan que porque siguen
a rajatabla, a pies juntillas, estrictamente una serie de normas, son mejores que los demás, ¿no? Como aquel fariseo que decía, Señor, gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y ese fariseo, dice Jesús, menospreciaba a los demás, porque era estricto en la obediencia. Señor, tú sabes que ayuno 2 veces por semana, más de 100 veces al año. Era un gran ayunador. Señor, tú sabes que diezmo todo lo que yo recibo, todo lo que yo gano, todo lo que yo cultivo. Pero el Señor le dice que no era él el que fue justificado delante de Dios, sino aquel que, lleno de profundo y verdadero arrepentimiento, decía, oh Dios, sé propicia a mí, porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Es este, dice Jesús, es este que es humilde delante de Dios, que se reconoce pecador delante de Dios, el que es perdonado, aceptado y justificado por Dios, y no el otro que se piensa y menosprecia a los demás porque se cree superior a los demás. Casi le está diciendo a Dios, qué suerte tienes de tenerme a mí, ¿verdad? Y esto no puede ser, hermanos. La bendición es que nosotros tenemos al Señor, no el orgullo de pensar qué suerte tiene Dios de tenerme a mí, ¿no? Que era un poco la actitud de ese fariseo. Realmente se cuenta el caso gracioso, pero al mismo tiempo muy aleccionador, de una persona que quería formar parte de una misión de ayuda a los necesitados. Y esta misión, sobre todo esta ONG, diríamos hoy, esta organización de ánimo no lucrativo para ayudar a los demás, se inspiraba en Jesucristo y en su actitud de servicio a los demás, ¿verdad? Yo decía hace un momento, diácono significa servidor, el que sirve, ¿no? Y Jesús vino a darnos ejemplo porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Y entonces esa ONG cristiana quería inspirarse en el ejemplo de Jesús. ¿Y sabéis lo que pusieron como símbolo? Pusieron una toalla, ¿no? Yo en una ocasión vi un pastor que llegó y puso aquí delante del púlpito una toalla. Y pensé, que predica de Juan capítulo 13, ¿verdad? Sí, efectivamente. Predicó de Juan capítulo 13, donde Jesús nos enseña que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, que debemos tener una actitud de amor y de servicio los unos a los otros. Y efectivamente este joven quiere entrar en la ONG cristiana y quiere servir a los demás, sabe que el lema es la toalla del que se humilla y ayuda a los demás, que no importa qué tipo de labor tengamos que hacer para ayudar a los demás, no podemos, en catalán no se me caen los anillos, ¿no? De hacer esto o aquello. ¿Vale? Entonces, cuando llega aquel joven se encuentra el fundador de la ONG que está, porque la ONG sobre todo cuidaba a los niños necesitados. Y estaba allí dándoles la leche con colacao a los niños, acabándolos de limpiar a esos pequeños para acostarlos, y le dice, mira, por favor, ayúdame. Ahora acabo de bañarlos, el baño está que necesita una mano, ¿no? Y entonces aquel joven se quedó como medio asustado, medio parado, y dijo, pero yo no sabía que se tenían que hacer estas cosas para estar aquí en la misión, en esta ONG. Y entonces se quedó así como realmente pasmado allí, ¿no? Se le caían los anillos, ¿no? Y entonces cuando dice el fundador, duró su actitud de servir incondicionalmente a Jesús, ayudando a los necesitados, duró 7 minutos, hasta que le pedimos que limpiara los baños. Entonces acabó su disposición de servir al Señor. Realmente, hermanos, dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio, y Él nos ha dejado ejemplo de que para servir a los demás hemos de arremangarnos, hemos de limpiar los baños si hace falta, hemos de escuchar al que lo necesita, hemos de dar un trozo de pan al que tiene hambre, porque el Señor ha dicho muy claramente, ¿no?, que Él nos va a preguntar cuando lleguemos a su presencia si le hemos dado comida al necesitado,
agua al sediento, ropa al desnudo, si nos hemos ocupado de los enfermos, de los que están en prisión, si realmente la misericordia, el amor y la misericordia de Dios ha movido nuestra vida sinceramente para ayudar a los demás, ¿no? Y esas son las preguntas. Y ese es el ejemplo del Señor, que no cesó de hacer el bien y de ayudar a los necesitados, de curar a los enfermos y de liberar a los oprimidos por el diablo. Y esa es también nuestra misión. Jesús dice aquí, yo soy mayor que el templo. ¿Qué representa? ¿Qué representa el templo? ¿Os lo habéis planteado? ¿Qué representan los templos? Seguro que habéis visto muchísimos templos, iglesias, monumentos arquitectónicos que eran templos en la antigüedad. En Roma hay algunos impresionantes, ¿no? ¿Qué os dice a vosotros? ¿Qué significa el templo? La casa de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Si hay alguien que quiere añadir algo más, está bien. Lo que ha dicho Marta está bien. Una construcción humana. Efectivamente, esa es la otra faceta. Los templos son esfuerzos humanos para contener a Dios, lo cual es imposible. Muchas veces los templos son construcciones humanas que tan humanas y tan llenas de defectos humanos como los dioses a los que se han dedicado. Pero lo cierto es que el templo para los judíos, para el pueblo de Dios, era un lugar muy significativo, era el lugar donde Dios había manifestado su presencia, donde Él había pedido que se le diera culto y que se hiciera oración. Es decir, que cuando iban a buscar a Dios iban al templo. Y Jesús dice, yo soy mayor que el templo. ¿Verdad? El templo significaba la presencia de Dios, pero también el pacto de Dios con su pueblo. En el templo era donde tenía lugar toda la religión judía, lo que Dios les había dicho que hicieran, todo el sistema de sacrificios que prefiguraba que iba a venir un día el sacrificio perfecto de Cristo. Todo lo que era el sacerdocio de Aarón y sus hijos y sus descendientes, que prefiguraba que un día Dios iba a enviar el verdadero y gran sumo sacerdote, en el que se cumplirían todas las promesas. Así que yo quisiera, sobre todo, que os quedéis que la primera credencial de Jesús es que Él es mayor que el templo, que Él es el sumo sacerdote perfecto. Cuando leemos en la palabra de Dios, vemos que efectivamente Jesús tiene un sacerdocio inmutable, eterno, que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, que Jesús vive siempre para interceder por ellos. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos. Jesús es mayor que el templo. Todo lo que el templo simbolizaba se ha cumplido en la persona y en la obra de Jesús. Jesús es la perfecta ofrenda, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay necesidad de otros sacrificios, porque el suyo ha sido perfecto y ha complacido totalmente a Dios. Nosotros tenemos un problema con Dios, que es que somos pecadores, pero Jesús, como sumo sacerdote y como perfecta ofrenda, ha resuelto nuestro problema. Podemos estar en paz con Dios porque Cristo es la perfecta ofrenda que ha santificado para siempre a los que por Él se acercan a Dios y piden el perdón de Dios. Él sí que puede decir, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otros pontífices. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces vamos a ver la segunda credencial de Jesús que encontramos en los versículos del final del capítulo. En el versículo 39 dice la generación, Jesús responde porque piden
de él que les haga una señal. Y Jesús responde y dice: esta generación, la generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Esta es la segunda credencial de Jesús. Jesús es el gran profeta de Dios. La palabra profeta no significa que predice, que anuncia lo por venir, que sabe, que conoce el futuro. No significa solamente esto. La palabra profeta significa que habla en nombre de Dios. Y Jesús es aquel profeta del que habló Moisés. Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y versículo 18, nos habla de un profeta que tenía que levantar el Señor en medio de su pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Se sobreentiende, como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que este profeta que tiene que venir en el futuro, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Nuevo Testamento dice que estas palabras de Moisés, esta profecía que Dios le dio a Moisés, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Él no es un profeta, Él es el profeta, el gran profeta que esperábamos. Aquel profeta con tanta autoridad que todas las palabras que salen de su boca son palabra de Dios y que por lo tanto deben ser creídas y obedecidas. Y esta es la segunda credencial de Jesús. Él es mayor que Jonás el profeta. Jesús se presenta a sí mismo como el profeta que todos esperaban y que va a hablar la palabra de Dios de forma definitiva. ¿Sabéis lo que dice la carta a los hebreos en su prólogo acerca de cómo nos ha hablado Dios? ¿Alguien recuerda lo que nos dice esta porción tan interesante de la Escritura? ¿Quién lo podría leer o decir? En otro tiempo Dios nos ha hablado de muchas maneras y en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Exactamente, muchas gracias, Juan. Vemos que el Señor ha hablado a través de los profetas a lo largo de los siglos, como Jonás, pero ahora nos ha hablado de una forma ya definitiva a través de su Hijo. Todo lo que Jesús hacía, decía, comunicaba, era palabra de Dios y eran obras de Dios. En Jesucristo se manifestó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Jesucristo todas las palabras eran palabras de Dios. Él no necesitaba decir así dijo el Señor, porque lo que decía Jesús eran palabras de Dios, eran las palabras de Dios Hijo. Por lo tanto, vemos que en Jesús se cumplen estas dos grandes credenciales que Él presenta. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que tenía que ser el templo lo es Jesús en persona. Y lo que tenían que ser los profetas de Dios lo es Jesús en grado sumo. Jesús es mayor que Jonás. Y entonces nos queda la cuestión de la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿La resurrección o el gran milagro de lo que sucedió en Nínive? ¿Os imagináis? Voy a poner un ejemplo actual. Estamos todos realmente no tenemos casi calificativos para describir lo que está haciendo el terrorismo en el mundo. Y concretamente las barbaridades que comete el Estado Islámico cuando ejecuta de una forma para que todo el mundo lo vea, con tanta crueldad, con saña,
de la forma que lo está haciendo. Su blanco preferido, ya lo sabéis, son los cristianos. ¿Os imagináis lo que sucedería si Dios enviara a alguno de nosotros al Estado Islámico que se encuentra entre Siria e Irak, en esa región que nos enviara a uno de nosotros allí a predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con un mensaje tan sencillo y tan claro como el de Jonás? De aquí 40 días Dios destruirá esta ciudad. ¿Qué reacción podríamos esperar? Humanamente hablando, ¿qué reacción podríamos esperar? Lo que hizo Jonás fue esto. Jonás entró en el corazón, en la capital del reino de sus enemigos, que tenían una lucha a muerte, que fueron los que destruyeron toda la tierra de Israel. Entró en el corazón de su país, en el centro de su capital, y allí trajo el mensaje de Dios que decía: Dios enviará destrucción dentro de 40 días a esta ciudad. Se sobreentendía: si no os arrepentís, Dios enviará esta destrucción dentro de 40 días, una gran destrucción. Jonás era tan nacionalista, era tan israelita, tan convencido de lo que era su Dios y su nación, que les odiaba a muerte. Dios les envió un mensajero que odiaba a aquellos que debían recibir a su mensaje. Jonás no quería decir: si os arrepentís, quizá Dios os perdone. Pero Dios, que siempre está por encima de lo que quieran decir o ocultar sus profetas, Dios quiso que aquella ciudad se arrepintiera en masa y que Dios tuviera misericordia y los perdonara. Y en este sentido, Jonás, el profeta rebelde, ha pasado a ser el gran representante de las personas que en debilidad, en humildad, sin tener tanta fe, sin estar tan llenos del Espíritu, puedan dar un mensaje para que se conviertan otros, ¿no? Que yo sepa, no hay constancia de que nunca una predicación haya tenido tanto éxito como la que tuvo Jonás. Se convirtieron todos, se arrepintieron todos, se pusieron todos a orar y ayunar a Dios para que les perdonara. Y entonces Jesús está utilizando la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, símbolo de la resurrección de Jesús de entre los muertos, pero está utilizando también esta experiencia de Jonás. Y lo que les está diciendo a los que le escuchan es: aquí hay uno mayor que Jonás y vosotros no os queréis arrepentir. El que os está hablando es mayor que Jonás, pero vosotros no queréis hacerle caso, ni queréis arrepentiros. Y llegará un día en que tanto Jonás, la gente de Nínive que escuchó la predicación de Jonás, como aquellos que conocieron a la reina de Saba. Esta es la tercera credencial de Jesús, ¿verdad? En el versículo 42 nos habla de la reina del sur, la reina de Saba, que se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Más que Salomón en este lugar. Esta es la tercera credencial de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es un rey como Salomón? Jesús, el humilde niño que nació en un pesebre y del que se dijo: he aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Verdad? No se utiliza la palabra rey, pero está implícita, porque el ungido del Señor era sobre todo el rey. El rey era el ungido por excelencia. Y la palabra Cristo o Mesías significa ungido. Entonces tenemos aquí, una referencia a Jesús como Rey de Reyes.
Jesús se está presentando aquí como más que Salomón. Salomón era el paradigma de los reyes de Israel, el que fue más sabio, el más rico, el que disfrutó de un reinado más próspero y de más paz de todos. Y Jesús dice, hay uno aquí que es más que Salomón. Jesús no es un rey, Jesús es el Rey de Reyes, y a Él debemos obedecer y a Él debemos seguir. Espero que el poder ver las credenciales de Jesús en este pasaje de Mateo capítulo 12, uno que es el perfecto sacerdote más que el templo, más que los sacerdotes de Aarón que servían en el templo, uno que es más que Jonás, no es un profeta, es el profeta supremo al que todos debemos oír, y advierte la palabra, y el que no lo oyere, el que no le hace caso, será cortado del pueblo. No se puede menospreciar la gracia de Dios, no se pueden dejar de recibir, no se pueden rechazar las palabras de Jesús, porque Él es el profeta que debe ser escuchado, creído y obedecido. Por esto Él nos presenta aquí sus credenciales. Él es digno de ser creído. En Él podemos confiar plenamente, porque no nos fallará, no nos dejará, no nos desamparará. Él no nos va a decepcionar. Y por último, Él presenta su credencial como rey, como un rey mayor que Salomón, porque Él es aquel que tiene la autoridad de Dios y ha venido con una misión muy clara. Él ha venido como rey a salvar a los que se habían perdido, a volver a traer paz y prosperidad a su pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con sus palabras? ¿Las vamos a recibir? ¿Vamos nosotros a ser avergonzados también por esta reina del sur que viajó en zonas desérticas, abruptas, inclementes, más de 2000 kilómetros en una caravana de animales para poder conocer al rey que tenía fama de ser tan sabio? Pero dice Jesús, hay uno mayor que Salomón. Hay mucha más sabiduría en las palabras de Jesús que en las palabras de Salomón. ¿Os acordáis de lo que hizo Salomón cuando aquellas dos madres se peleaban por el niño? De ahí ha venido la frase de la sabiduría salomónica, ¿no? De saber, en medio del engaño de las cosas de este mundo, en medio de las falsedades, Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, supo cuál era la verdadera madre. Coged este niño y partidlo por la mitad, y entonces entregarle la mitad a cada una de estas madres que lo reclama. ¿Quién fue la primera que reaccionó y pidió misericordia? La verdadera madre no quería, bajo ningún concepto, por ninguna causa, que su hijo sufriera daño, y Salomón lo sabía. Que el Señor nos dé también a nosotros la sabiduría de Salomón, la sabiduría que Él ha prometido abundantemente para todos los que tengan necesidad de ella, que el Señor nos la dé conforme a su promesa, para que sepamos vivir confiados en aquel que hoy ha querido presentarnos sus credenciales como el gran sumo sacerdote, como el gran Rey de Reyes y como el gran profeta de Dios, que nos habla al corazón, para que veamos en Él todos los tesoros de la sabiduría de Dios que nos conducen a la salvación. Dios los bendiga.